Buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos se encuentren muy bien el día de hoy. Damos gracias nuevamente por estar conectados con nosotros, el poder permitir llegar a sus hogares a través de las pantallas, a través de innumerables medios que en estos momentos vamos teniendo, que en algún tiempo era bastante complejo debido a las diferentes conexiones que íbamos teniendo, pero que podemos decir el día de hoy que gracias a esa tecnología tan avanzada es que podemos estar un poco más cerca de todas las personas que son de manera significativa para nuestras vidas. Es un placer, es un privilegio poder estar nuevamente con las personas de diferentes países, desde sus diferentes lugares de trabajo, se encuentran en los colegios, en las universidades, en los consultorios. También algunas personas se encuentran en el bus, en el carro, en el metro, en fin, en alguno de los lugares donde puedan tener un poco más la transmisión con buena señal. De igual manera vamos esperando que poco a poco todos empiecen a conectar para dar inicio a nuestro webinar el día de hoy o masterclass, como muchas personas los conocen. Y vuelvo y repito, para nosotros es demasiado importante la presencia de ustedes. Como bien me conocen, soy Ligibert Giraldo, soy la directora de Cerebro y Corazón. Les hablo desde el país de Colombia, desde la ciudad de Medellín. Eh, Consultora en neuropedagogía, docente con más de 20 años de experiencia en primera infancia, en adultos, y en estos momentos estamos dedicados a realizar consultorías en neuropedagogía, también a las empresas, porque hemos visto la necesidad, que son muchos los factores que están determinando que las empresas sean un poco más abiertas, más dispuestas para trabajar todos esos aspectos de neuroeducación, neurociencia, que es uno de los temas que en estos momentos hoy en día se están dando más a conocer, y donde pretendemos llegar un poco más a sus diferentes estados de ánimo para poder que tengamos una educación que sea algo diferente, una educación que deje de ser tan tradicional y la volvamos mucho más humanizada. Saludos a los países de México, Cuba, Colombia, desde Venezuela, Chile, Argentina, España, Francia, y a todas las personas que se van conectando poco a poco. Recordemos que los webinars o masterclass, como ustedes bien les guste llamarlos, quedan grabados para que estén constantemente recordando los conceptos y empecemos a recapitular, y eso nos va a servir mucho más adelante para ustedes también en sus trabajos o con las personas y el equipo que tengan a cargo puedan hacer un autoestudio, y de esa manera empezamos a generar canales de investigación, lo que permite que no nos quedemos en un solo concepto, sino que también podamos empezar a generar metodologías, y estas metodologías son las que nos van a hacer y nos van a recordar que en cualquier instante de la vida esa educación tan tradicional que tuvimos irá cambiando. Así que vamos a dar inicio en estos momentos a nuestro webinar,
que teníamos el día de hoy. El tema que vamos a tratar es dónde almacena nuestro cerebro los recuerdos. Es un tema que ha llamado muchísimo la atención, y cuando me sentaba con mi grupo a analizar y a investigar y sacábamos deducciones de realmente todas las funciones que tiene el cerebro, partimos desde un punto bastante significativo, y es lo que siempre he dicho: es un órgano que pesa solo 1 kilo, pero es el órgano más vital para nosotros, porque es quien determina nuestras conductas, determina nuestro comportamiento, determina nuestro sentir, nuestro actuar. También es aquel el que determina cómo reaccionamos, como hablábamos la semana pasada, frente a algún sentimiento o frente a alguna acción que nosotros tuviéramos bastante presentes. Y cuando nos sentamos a estudiar todo este tema, podemos decir que el cerebro a lo largo de la historia siempre es el que ha estado presente en la vida del ser humano, y por eso es que se toman diferentes muestras de animales para analizar realmente y poder ver cuál es la función que cada uno de sus partes está teniendo. Hay algo muy importante con lo que quiero que empecemos el día de hoy, y este día vamos a empezar a hablar con algo que siempre nos hemos preguntado: ¿por qué no podemos recordar nuestros primeros años de vida? Y recordar los primeros años de vida se ha vuelto bastante complejo para todos nosotros, porque pensamos que de pronto estaremos sufriendo de algo que se llama amnesia infantil. No es que se llame amnesia infantil, solo que toda aquella información que tenemos en el cerebro se procesa y se almacena, y que con el paso de los años es que todos esos recuerdos, todas esas imágenes, todas aquellas emociones, sensaciones, empezamos a cambiarles de nombre o empezamos a codificar desde otro ámbito y estadio cerebral. La edad promedio de nuestros primeros recuerdos es de 3 a 4 añitos de edad, pero Catherine Lodey es una psiquiatra, neuróloga, que empezó a estudiar mucho el cerebro y decía que habían unos eventos que tuvieron lugar cuando eran mucho más jóvenes, es decir, que podemos tener recuerdos desde los 3 años hacia atrás, es decir, hasta el momento, desde el nacimiento. Pero siempre algo que lo he dicho cada vez que empezamos a hablar de estos temas, y he dicho que esa conexión que hubo entre el cordón umbilical de la madre con el bebé, siempre se van a transmitir todos esos pensamientos que ella tuvo y que a lo largo de todo su embarazo fue transmitido al bebé o al feto, como muchas personas suelen llamarlos, ¿sí? Pero debo de tener presente que desde el momento de la concepción, es decir, que se une óvulo y espermatozoide y transcurren 72 horas, ya empezamos a ver una formación de vida. Y antes de seguir hablando, sí quiero que aclaremos algo, y es que pensemos que si tenemos o hemos estado cerca de niños alrededor de los 2 años, sabemos que ellos saben reconocer lo que son las personas y los lugares, pero es debido a ¿qué? A la memoria, es decir, que esta es la encargada de recopilar toda la información e irla almacenando. Pero estamos hablando en esta ocasión de una edad tan temprana, algo que es lo que denominamos memoria episódica, y es la que está relacionado con los sucesos autobiográficos
es decir, recordamos el nombre del papá, de la mamá, del tío, de la tía, de los abuelos, de las personas mucho más cercanas, de los lugares más significativos. Entonces el bautismo, los primeros añitos de vida, ¿sí? Las fiestas que siempre van con sus grupos de pares, las emociones que son asociadas con conocimientos contextuales, es decir, cuando un niño tú le entregas una pelota o una niña una muñeca y están en el parque o están en una casa, ellos no van a olvidar ese acontecimiento porque la emoción generó el impacto y tuvo una sensación y fue a su vez con un elemento provocador, como lo hablábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que me asombra realmente? Y esa memoria episódica puede evocarse de manera explícita y si lo vamos a explorar como tal como lo recordamos, es difícil que podamos olvidar todo lo que son los recuerdos. Vamos a hablar un poquito de historia para poder como contextualizarnos. A finales del siglo XIX, Hermann Ebbinghaus, pionero del estudio de la memoria, inventó el experimento para poner a prueba directamente lo que era la atención y la percepción. Primero se aprendió un listado de palabras sin sentido, es decir, no tenían un orden específico. Puede ser casa, perro, enano, árbol, vasija, vaso, cuchara. Luego midió cuánto tomaba volver a aprender las listas después de periodos en diferente tiempo, y así lo estuvo haciendo durante un mes. Es decir, que él empezó a ejercitar la memoria, la atención y la concentración de diferentes momentos. Es decir, yo puedo enseñarle a un niño amarillo, azul y rojo, pero el día de mañana puedo enseñarle azul, rojo y amarillo, después puedo enseñarle rojo, amarillo y azul. Es decir, el orden de los factores no altera el resultado, como dicen los matemáticos. Y encontró Hermann en esta prueba que olvidamos de una manera completamente predecible, y es lo que denominamos en estos momentos la curva del olvido. Es decir, olvidamos pronto al principio cuando tenemos ya todo almacenado en nuestro cerebro y se llama más la atención de lo que puede ser más funcional para nuestras vidas que todo aquello que fue memorizado inicialmente, y esto es lo que nosotros llamamos las podas de las palabras, ¿sí? Siempre lo he tenido a memoria cuando he estado en las capacitaciones en las cuales he tenido el privilegio de poder estar, y hablamos de una poda cerebral, y las podas cerebrales son como unos árboles de brócoli, ¿sí? No sé si de pronto ustedes en sus países lo conocen, que el brócoli parece un arbolito, y siempre he dicho que podemos decir que el cerebro es como pararnos y ver a la distancia como un Amazonas, lleno de muchos árboles, pero que estos árboles tienen algo que debemos de ir cortando, así como podamos los árboles, es decir, vamos cortando y desechando aquellos recuerdos de los cuales en algunas ocasiones no son tan importantes para nosotros en el momento, pero vuelvo y les digo, siempre quedan almacenados. ¿Y por qué se da todo eso? Porque el cerebro se está desarrollando o se desarrolla tan rápidamente que en el primer de años de vida estamos creando tantas conexiones que son nuevas, que el cerebro de un bebé de un año tiene más conexiones que en cualquier momento de su vida. Una de las actividades necesarias para el funcionamiento del cerebro es podarse, es deshacerse de todas esas conexiones, como si estuviéramos cortando un árbol y que desde le salga de una manera mucho más sana las raíces. En ese proceso, posiblemente es cuando perdemos la memoria. Además, hay científicos que han estudiado la importancia del lenguaje, es decir, los grafemas, los fonemas, también cuando estamos en clase dando los primeros procesos de prelectoescritura, ¿sí? Cómo hacemos el sonido de las letras,
para luego poder unirlas, ir formando palabras y luego oraciones, luego textos y luego ya lo que son los escritos, ¿sí? Y estas palabras ayudan a que los recuerdos se puedan establecer. Podemos recordar cosas que involucren un concepto en particular hasta poder nuevamente hacerlos entender. Es decir, que un recuerdo que hable de una bicicleta puede fijarse en una edad temprana. ¿Por qué? Porque siempre empezamos con un triciclo, es decir, la bicicleta con 3 llantas o cuatrimoto, algunos que tienen 4. Pero sabemos que los niños no van a empezar a incorporar este concepto hasta que tenga una edad completamente madura, de que ya pueda decir concepto más palabra, o la palabra la pueda asociar con el concepto. Es decir, yo a un niño de 1 año le puedo mostrar una bicicleta o un triciclo y él simplemente lo empujará y verá por imitación y asociación que otra persona se montará y empezará a pedalear. Pero cuando tenga 5 años va a determinar directamente cuál es el nombre del objeto y para qué sirve. Y hemos mirado que a partir de esos 5 años de edad hay algunos recuerdos que están ligados e inclusive después de esa edad. Es decir, que ya estamos hablando de unos recuerdos que son un poco mucho más maduros. Todos estos recuerdos siempre van a estar almacenados en el hipocampo, pero lo llamamos hipocampo inmaduro. ¿Por qué? Porque no podemos codificar una memoria antes de tener un concepto lingüístico para cada dato. Por eso les explicaba ahorita que es tan importante para un niño poder saber el nombre del elemento para darle el concepto y relacionarlo frente a la acción. Frente a uno de los problemas de trabajo que no se tuvieron en cuenta, era que cuando se asociaban las palabras no les daban un sentido, es decir, que lo estaban aprendiendo con otro significado. Por eso cuando empezaron a hacer este estudio y a memorizar palabras sin tener un orden y una coherencia, siempre se les olvidaba las del principio y las del centro quedaban con más campo memorístico. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la tendencia a que nuestros recuerdos olvidamos lo primero, pero lo que más nos llamó la atención es lo que sí se empieza a concentrar. Esto quiere decir que en nuestra infancia ya empezamos a recordar mucho más claramente las acciones que nuestro cerebro, por decirlo así, no estaba listo ni para asimilarlo por la edad tan temprana para guardar las primeras memorias. Pero podemos decir, hay personas que sí recuerdan todo lo que pasó en su infancia y esto puede sonar demasiado lógico. En un proyecto que hizo la BBC hace muchos años, hicieron un recuerdo que se llama Despertándome de mi cuna, y era una actividad donde acostaban muchas personas y podían, en el momento de abrir sus ojos, ver muchas cortinas, y esas cortinas eran los que hacían, y música también, hacían que los evocara a esa edad tan pequeña. Por eso es que decimos que los niños siempre en el momento de dormir tienen su canción de cuna. Y cuando les damos un objeto de transición, es decir, la cobija, el peluche, bueno, una pelota, una muñeca, un carro, estos objetos de transición son los que hacen que se queden almacenados y hacen que en cualquier momento de la vida yo pueda evocarlo a una sensación de apreciación de lo que ellos más estuvieron más satisfactorios. Existen otras memorias que son ficticias, cuentan con ese estudio en el cual indica que realmente no sucedió, porque yo siempre he dicho que en el aspecto psicológico las personas no es que estén mal diagnosticadas, solo que existen espacios, tiempos y momentos, como lo he hablado con equipo interdisciplinario, y es mirar y analizar el contexto en el que la persona se encuentra, su estado de ánimo, también investigar un poco más al fondo su ámbito protector, y no solo hablo de los niños, sino que hablo de los
de los adultos. Y por eso hablamos de esas memorias ficticias, porque a veces decimos es que fueron cosas que no ocurrieron. Y son elementos o son sucesos que siempre se recuerdan durante todo su nacimiento. Quizás uno de los fragmentos de nuestra infancia o que realmente nosotros recordemos es de qué color eran nuestros cuadernos. Había unos cuadernos que eran amarillos, otros cuadernos que eran blancos, pues la hoja, el olor del pasto, tal vez recordamos cómo eran nuestros uniformes, tal vez recordábamos con quién estábamos en la escuela, y estas son las memorias ficticias, es decir, una memoria, un recuerdo, perdón, que se transforma en un episodio que puedo recordar en cualquier momento, ¿sí? Pero que no va a perdurar para toda la vida. No solo ocurre cuando estamos pequeños, sino que también todo esto va ocurriendo a lo largo de la vida, porque debo de tener en cuenta que todos los seres humanos procesamos de una manera completamente diferente. Existen personas que es muy difícil que se les olviden los momentos por los que han pasado, como existen personas que se les olvida el poder de el estar en el presente y en el ahora, debido a muchas circunstancias. Permítame un momento acá. Debido a las circunstancias que de pronto han tenido que atravesar. Existen algo que es muy llamado hoy en día, y es lo conocemos como el Alzheimer temporal. Y ese Alzheimer temporal es el que hoy en día nos está dando mucha dificultad realmente a todas las personas, porque como sabemos que es olvidar los eventos y es olvidar los sucesos que las personas tienen en cualquier momento de su vida. Entonces ya se puede decir que una persona que olvida con facilidad aquel episodio que está teniendo, entonces puede decirse que ya está siendo mal diagnosticada. Y yo debo de tener muy claro eso, que no es que estén mal diagnosticados, es que yo debo de tener muy presente cuál es la condición y la característica que la persona tiene en esos momentos. Absolutamente todas las personas pasamos por ese momento de estar construyendo memorias y de estar también descosiendo las memorias. Y estas son fáciles de recordar y otras, por lo general, siempre realmente los datos no son 100% precisos. Los recuerdos que tenemos son los que necesitamos para poder existir. La edad promedia para nuestros primeros recuerdos es de 3 años hasta los 4 años. La razón es que antes de todos estos recuerdos que no nos teníamos muy presentes es porque nuestro cerebro no había desarrollado la habilidad para almacenar las memorias autobiográficas, que era lo que estábamos hablando ahorita. Pero se pueden hablar de recuerdos que son verdaderos, no las memorias ficticias, que era lo que estábamos teniendo. Y hay unos recuerdos que son acuarelas, es decir, que estamos haciendo la descripción de lo que éramos. Así es como empezamos a hablar en resumen de lo que es realmente el proceso de recordar, el proceso de atención y concentración de la infancia. Pero vamos a hablar qué es recordar, y muchas personas van a decir, bueno, es que recordar es, es poder, sí, es que recordar, y se quedan como decir, bueno, pues, pero decime qué es recordar, dame la clarificación realmente, y nos cuesta realmente poder dar un significado. Si yo les digo en estos momentos a ustedes qué es la palabra recordar, ustedes, ¿qué me podrían decir? O sea, los que están en estos momentos escribiendo, los que están conectados, ¿qué podrían decir? ¿Qué significa la palabra recordar? ¿Quién se atreve? ¿Quién se atrevería
a decir qué es recordar. Es una palabra que es bastante compleja, ¿cierto? Es una palabra que es bastante difícil de poder decir el significado como tal. Pues bien, recordar nos referimos a ese proceso de codificación. Cuando hablo de procesos de codificación es de ir señalando, ¿sí? De poder ir haciendo una seriación, de almacenar y recuperar la información. Además existen varios sistemas de memorias que se distinguen por el material involucrado, es decir, que este material muchas veces es temporal y otras veces son neutrales. Cuando hablo del material temporal es aquel recuerdo que se vivió, se guardó en el cerebro, pero es muy difícil que vuelva a volverse a traer a la memoria. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de Jorge Luis Borges, quien es un escritor, y lo dijo en uno de sus poemas, ¿qué es lo que yo recuerdo? ¿Sí? Y si nos preguntamos nosotros realmente qué es lo que nosotros recordamos, y se lo podemos hacer, preguntar a una persona, yo puedo decir que el recordar a veces se nos dificulta porque siempre queremos traer a la memoria, siempre queremos traer a la percepción todo aquello tal y como se vivió. Pero es bastante difícil puesto que nosotros hacemos las podas cerebrales. El pasado siempre es un conjunto que nos va a recordar los momentos más precarios, pero muchas veces nunca nos va a recordar los momentos más significativos que nosotros podamos tener en nuestras vidas. Pero ¿por qué tenemos esa capacidad de recordar? Si nosotros seguimos intentando descifrar de dónde se almacenan los recuerdos, eso es comprendiendo que recordar en sí mismo no es una habilidad, sino un proceso conformado de diversas capacidades y habilidades. Y que dentro de estas tres capacidades y habilidades se involucran tres estadios, ¿sí? Que casi siempre los hemos conocido, que son los del desarrollo, quienes hemos trabajado desde procesos de psicología y procesos mentales, es decir, la codificación, almacenamiento y la recuperación. Pero entonces, ¿qué es codificar? Codificar significa incorporar una información y registrarla en nuestra analogía, es decir, en nuestra biblioteca de palabras, es generar un nuevo código, es como que si estuviéramos escribiendo nuestro propio libro. Almacenar se trata de guardar toda la información en la memoria hasta que se necesite, y recuperar es recobrar la información cuando yo nuevamente la necesite. ¿Sí? Es decir, que voy a buscar en mi cuaderno, en mi catálogo, en mi biblioteca, X o Y momento para nuevamente repararlo, vivirlo, disfrutarlo o no ser tan grato, pero que a su vez siempre va a estar almacenado. Los recuerdos humanos se almacenan en diferentes partes del cerebro. El más importante es el hipocampo, siempre le hemos dicho que es donde siempre surge la realidad. Y está por allá en lo profundo del cerebro y es enrollados en sí mismo como si fueran unos caballitos de mar. Los que hemos tenido la oportunidad de tener un cerebro en nuestras manos, a veces decimos, bueno, es gelatinoso, es demasiado endeble, se puede dañar con facilidad, pero cuando hacemos los cortes, empezamos a observar que realmente cada parte del cerebro sí tiene una forma a algún elemento. Y es el hipocampo, tiene unos anillos que van enrollados y forman como caballitos de mar. Estas regiones emparejadas son demasiado importantes porque es donde nos dan la formación de la memoria inicial y desempeñan un papel clave en la transferencia de los recuerdos. La memoria suele clasificarse en un tipo determinado de almacenamiento, ¿sí? Es decir, como que las tuviéramos en diferentes gavetas. Una clasificación general está relacionada con una memoria explícita o una memoria declarativa, que son aquellas donde decimos que están las habilidades motoras,
que no dependen de un pensamiento consciente. Es decir, cuando yo estoy moviendo mis manos o cuando yo estoy respirando, no son movimientos que son conscientes. Yo puedo estar hablando, puedo estar respirando, pero acá muy pocas personas, creería yo, que están realmente concentradas en los momentos de respiración que en estos momentos estamos realizando, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de esa memoria, que es una memoria explícita, esa se divide en dos, ¿sí? Y estas dos memorias es una memoria episódica, que es un almacenamiento de recuerdos y experiencias personales ocurridos en un tiempo y un lugar determinado. Como decíamos ahora, voy a una fiesta, a un niño le doy un carro, a una niña una muñeca, ellos nunca lo van a olvidar, ¿sí? O traigámoslo a un momento más cercano de nosotros, de nuestras vidas, el día que una pareja se case, cuando uno como mamá tiene sus hijos, el día que nuestros hijos nacieron. Los hombres puede ser el día que conocieron a la novia, a la esposa, ¿sí? Y hay una memoria semántica, que es un almacenamiento permanente de los conocimientos representativos y de los conceptos, ¿sí? Es decir, yo puedo decir que Francia es una ciudad, pero también puedo decir, Francia, perdón, es un país, pero también puedo decir que Francia es el nombre de una persona. Yo puedo decir la vaca Lola, que todos lo conocemos en los niños, que es el nombre por lo que se llama la vaca da leche, o algunas personas pueden tener en sus granjas una vaca que la llamaron Lola, ¿sí? La memoria tiene tenemos varios tipos de memorias, perdón, y hay una memoria que es la que siempre, la que tenemos muy presente y nunca se nos olvida, y es la memoria a corto plazo, y esa memoria dura de 20 a 30 segundos antes de desvanecerse. Por ejemplo, solamente sirve para recordar algún número telefónico. Dame tu número telefónico para agregarte WhatsApp. Es un procesamiento tan acelerado que en 10 minutos ya sé que, como ya lo utilicé en un elemento que me quedó almacenado, ya nuevamente no hay necesidad de volver a recordarlo, ¿sí? Una memoria a corto plazo también se utiliza dependiendo de una acción que yo vaya a realizar. Es decir, bueno, ¿qué ruta de bus necesito para para llegar a tu casa? Mientras que estoy hablando por el celular o por el teléfono. Bueno, la ruta 243, ¿sí? O la ruta 5K. Entonces miremos que son procesos de almacenamiento en los cuales son demasiado cortos. Puede recordarse el número telefónico y así estos se vuelvan a ensayar completamente. Los circuitos neuronales que formaron esa memoria a corto plazo dejan de activarse junto a esa memoria de almacenamiento, de atención y concentración, y se empieza a desvanecer. Cuanto más largos son los procesos de estar codificando nuevamente toda la información, y recordemos que codificar es como ingresar en el catálogo nuestra información, en la biblioteca de nuestro cerebro, la información, se va a hacer un poco más estable el poder llamarlas a la atención y concentración, no solo en los niños, sino también con el adulto. La parte externa de nuestro cerebro que es responsable de una experiencia bastante importante, se llama el neocórtex, y ese neocórtex es el que fortalece todo el hipocampo. Entonces quiere decir que está por fuera del cerebro, no, es decir, cuando hablo de las capas externas es porque no están tan dentro, es decir, no están los hemisferios, están el surco, y dentro de ellos es que están estas partes internas, y están los externos, que son los hemisferios. La amígdala es una región del cerebro con una forma de almendra, por eso les decía yo que los que hemos tenido la oportunidad de tener un cerebro en nuestras manos, vemos que el cerebro tiene las estructuras representando como diferentes elementos. La amígdala parece una almendra, y esta ayuda a procesar las emociones del miedo, también juega un papel bastante importante en la memoria.
Se descubrió que cuando los peces se prenden las luces, para ellos es algo demasiado doloroso. Y con este experimento nos dimos cuenta que se empiezan a desarrollar nuevas sinapsis dentro de su cerebro, está hablando de los pececitos, y nuevamente empezaron a saberse que cuando se prendía la luz para ellos era doloroso, cuando la apagaba se calmaban, y por eso es que en algunas peceras ustedes pueden ver que los motores son una luz intermitente, porque con el paso del tiempo empezaron a adaptarse de acuerdo a las condiciones climáticas que ellos estaban. Pero Lili, ¿por qué nos están mencionando pues un pez que se parece a nosotros? Porque cuando el pez le dolía, esa luz generaba una emoción. Asimismo, esa emoción ocurre en nosotros. La emoción es un componente importante de la creación de los recuerdos. Tanto de las situaciones emocionales positivas como las negativas se recuerdan mejor que los eventos neutrales. Y probablemente algunas razones de supervivencia sea importante para recordar todo aquello que fue bueno y todo aquello que fue malo. Tanto las situaciones positivas como negativas siempre se van a mirar desde puntos de vista neutrales. La formación de nuevas neuronas, que siempre estamos diciendo de neuroplasticidad, también juega un parte importante en el almacenamiento de la memoria, porque hace que la memoria funcione en un modo mucho más avanzado para poder tratar algunas enfermedades como son el mal de Alzheimer, demencia senil, la pérdida de memoria, que también es uno de los diagnósticos, y podemos comprender algunas peculiaridades que pueden ayudar a mejorarlas. Por ejemplo, el hipocampo no solamente funciona en la consolidación de la memoria, sino que también funciona en la orientación, en el sentido, en el poder recordar en qué lugar estaba ahora, también cómo puedo moverme. Aquellas personas que intentan tener esos procesos de memoria tan proeces, como recordar decenas de dígitos, muy a menudo se prestan las capacidades de esa memoria espacial del hipocampo, y se van asociando realmente con lo que podemos llamar el palacio de la memoria. Es decir, que visualizar este proceso mental, una persona puede recordar una información que es demasiado infinita. Entonces, para ellos no funciona una memoria a corto plazo de 20 a 30 segundos, porque sus procesos de atención y concentración fueron tan desarrollados de una manera tan emergente que ellos es muy difícil que les cueste olvidar. Cuando estamos hablando de una memoria a medio plazo, porque está a corto plazo, a medio plazo, dura entre días y 10 semanas, pero no se desvanece, es decir, que tenemos los recuerdos vagos. Creo que me pareció que viví esta circunstancia. Recuerdo que hace más o menos 2-3 años, me parece, ¿sí? Cuando estamos muchas veces con las personas, nos dicen: creo que tuve esta sensación, me parece que viví este momento, y me da la impresión que de pronto esta situación la podemos resolver de esta manera. Entonces, miremos que hay momentos de atención y concentración que juegan un papel muy importante. Bueno, por acá voy a leer para poder que interactuemos un ratico. Las personas que están conectadas, intentaré leerlos a todos, pero es muy complejo porque siempre hay muchos. Está Aliarna, Gladys, Ángel, Marco, Sheila, Lisette, Joana siempre se nos conecta, Ana, Ermi, Carlos, Janice Lady, Camilo, Cami también se nos conecta. Bueno, Emi dice que es la primera vez que participa en un evento con nosotros de Cerebro y Corazón. Helen, David, Jolai, es que aquí
se me pasan muy rápido los comentarios. Bueno, un saludo para cada una de las personas que se están conectando. Por acá Ermi decía que era la primera vez que se conectaba. Expliquémosles un momento cómo, en qué consiste todas esas actividades que nosotros realizamos. Cada jueves del año estamos conectándonos, es decir, todos los jueves durante el año nos estamos conectando y hacemos webinars, son completamente gratis, pues saben que es a través de la plataforma de Cerebro y Corazón, es a través de esa pantalla, porque muchos me estaban preguntando cuál era el link, y siempre lo hacemos a través de la página. Por eso es importante que nos sigan en la página, porque en el momento que se dice que iniciamos la transmisión es porque estamos acá mismo, inclusive en la historia como tal aparece de color rojo y se empieza a mostrar las personas ya pues cuando empezamos a realizar la transmisión. Finalizando, ya casi pues para finalizar la actividad, enviamos un link que es el registro de asistencia de su participación, y el día de mañana les estará llegando el certificado completamente gratis. Así que muchas gracias a cada una de las personas. Para nosotros es muy importante que nos dejen sus comentarios, compartan, den sus likes, me gustan, para poder que la comunidad nos crezca mucho más y no nos vayan a poner de pronto alguna sanción bajo las normas comunitarias, porque a veces suele pasar en este tipo de información, porque lo ideal es tener muchas personas que se conecten para poder que las transmisiones no las puedan sostener. Bueno, ahora sí ya hice un saludito, les expliqué algunas cositas. También les aclaro, estén en los grupos, porque en los grupos siempre es donde envían la información y es donde estamos dando por enterado lo que son los webinars, talleres, conferencias. Y cuando hablo de talleres y conferencias es porque me envían a hacer ponencias con otros países, y a veces me dan la oportunidad de enviar el link de tal manera que se puedan conectar gratis. Ya si ustedes desean pues adquirir como las certificaciones y cuadernos con las personas que nos han invitado, pues es ya directamente con ellos, pero por eso es que siempre les digo que a través del grupo envío toda la información para que ustedes también aprendan, porque siempre cuando estamos realizando todos estos temas no solamente hablamos de pedagogía, sino que los que ya me conocen, soy apasionada por estudiar el cerebro humano, y es en estos momentos donde decimos que estamos traspasando fronteras, porque a muy pocos años estamos de poder tenerlo en estudio. Recientemente, debido a las encuestas que hemos tenido, y ya se habían sumado otras personas antes de que yo me uniera a los grupos de investigación, se lleva apenas 27 años en el estudio del cerebro, donde se le está dando realmente la importancia y la funcionalidad que se merece, y para que otras personas puedan aprender más. Así que por eso es que para nosotros es tan importante la participación de ustedes, porque queremos que ustedes compartan, porque queremos que ustedes se vinculen, porque queremos que ustedes estén en ese proceso significativo. Listo. Bueno, continuamos con nuestra webinar. Los recuerdos de la memoria de trabajo. Bueno, entonces les hablé. Recapitulemos. Hablamos de una memoria a corto plazo, hablamos de una memoria a mediano plazo y hablamos de una memoria a largo plazo. Los recuerdos y la memoria se refieren a esas cantidades limitadas de datos verbales disponibles en una manipulación inmediata, es decir, la forma como yo estoy hablando con ustedes y la interacción que tengo es la memoria de trabajo, ¿sí? Porque es algo que yo tuve que almacenar dentro de mi cerebro, procesarlo, a su vez asimilarlo, analizarlo para poderlo trabajar, para poder transmitirlo. Los recuerdos en la memoria a largo plazo, donde la información es almacenada hasta que se necesite. Afortunadamente, esta memoria se divide en tres partes. En memoria diferida, que es para aquellos eventos que pasaron o la información que ha sido presentada hace unos minutos.
¿sí? Por eso es que a veces decimos, ahí fue en diferido, es decir, una emisión que fue corta y solamente la información más importante es la que estoy almacenando. Es decir, es como que hubiéramos hecho un esfuerzo para retenerlo, pero solo se queda con la mitad de ese proceso. La reciente utilizada para los eventos que pasaron la información que ha sido presentada hace unos días, es decir, que hicimos hace una semana, el fin de semana estuve en piscina, la semana antepasada estuve en el parque con mis hijos, ayer fui a comer. Y hay otra memoria que es la memoria remota, empleada para los eventos, que ya ha pasado hace muchos años. Por eso yo les decía ahora que cuando estamos en citas o en entrevistas con las personas, para nosotros es muy importante que nos cuenten realmente sucesos que hayan marcado significativamente sus vidas. Y cuando hablo de sucesos que han marcado significativamente sus vidas, es que yo puedo decir que las personas sí están trabajando esa memoria remota. Por eso yo les decía ahorita, y lo digo con todo respeto para los compañeros que son psicosociales, que no tenemos muchas personas diagnosticadas, pero dentro de los conceptos y dentro de la perspectiva que tengo individual, porque siempre lo he dicho con todo el respeto, es que nos falta contextualizar un poco más la persona frente a la situación que está teniendo. Hoy en día hablamos de una adolescencia que está siendo muy marcada por la depresión y la ansiedad, pero no estamos viendo más al fondo lo que está ocurriendo con todos ellos. La depresión y la ansiedad infantil no surge dado porque él esté solamente concentrado frente a un celular o esté con unos audífonos todo el tiempo a través de un Bluetooth, no. Esa ansiedad y esa depresión viene condicionada por una historia familiar, una biografía familiar, un acontecimiento, que acá es cuando yo tengo que empezar a mirar qué cosas sucedieron y marcaron realmente la vida. Y podemos hablar de una memoria prospectiva que funciona cuando estamos planeando para el futuro, es decir, que debemos de llamar a una amiga para una cita médica, las preparatorias para los exámenes, agendas, ¿sí? Aunque algunos no tenemos una memoria tan prospectiva, pues que ya la tengamos con tantos procesos de atención, porque realmente se nos pueden olvidar. Y esta es la capacidad de prever escenarios futuros que podrían estar relacionados con esa capacidad de recordar episodios concretos de nuestro pasado. Es decir, muchas veces yo digo, tengo la cita odontológica, pero cuando llamo y me preguntan, ¿cuándo fue tu última cita? Por lo general siempre preguntan eso. Creo que hace como un mes y medio, pero no recuerdas con exactitud. Entonces ahí es cuando decimos que esta memoria prospectiva solamente me va a servir para el momento en el futuro, más no me va a traer algo que fuera reciente. Entonces puedo decir que esa cita en la que yo fui estuve en un momento que diferido, es decir, en un momento instantáneo. Y así normalmente es como entonces podemos decir y podemos que reafirmar que todos aquellos recuerdos y todo aquel momento almacenado dentro de nuestros recuerdos sí está. Entonces, para hacerlo ya como a modo de conclusión y ya un poco a modo de reflexión, podemos decir que aunque ya nada en estos momentos pueda interferir en nuestros procesos de comunicación con las personas, en el proceso de verbalización, en el proceso de expresar, es muy difícil que podamos decir la palabra somos unos genios, porque realmente esa palabra genialidad no la vamos a encontrar. Es como lo que decíamos ahora, existen personas que pueden tener un proceso de almacenar todas esas memorias, en la memoria muchas palabras y poder asociarlas
con diferentes situaciones, asociarlas con diferentes elementos y ese es lo que ese palacio de memoria, ¿sí? Que es lo que hablábamos, que tienen esa capacidad, pero dado de tener también muy presente que nuestros recuerdos, cuando están almacenados y los puedo revivir, es porque estoy trabajando como mi ser, como mi humanidad, ¿sí? Como lo que soy, con muchas actividades que hoy en día es lo que queremos recuperar en el adulto, el sacar las memorias, las fotografías, eso ayuda mucho a las personas para poder que estén como en conexión con los lugares, con las experiencias. Cuando estamos trabajando en las empresas con ya los equipos que llevan mucho tiempo consolidados, siempre les preguntamos, ¿recuerdas el día que ingresaste? ¿A quién conociste? Y empezamos a jugar, ¿sí? Es poder jugar con el estudiante, jugar con la persona que tenemos de paciente, jugar con los participantes y poder decir que todo puede ser un recuerdo tal como lo quisiéramos decir. Se puede responder al enigma sobre dónde se almacenan los recuerdos, pero conviene comprender que existen remembranzas, es decir, acontecimientos del pasado que no son copias exactas de informaciones o de experiencias, porque hay momentos de nuestra vida donde a veces dudamos y decimos, creo que me pasó, creo, y cuando digo creo es porque hay cierta duda y esa duda es la que no me va a dejar tener una hilación completa para poder reelaborar el momento de la recuperación desde ese evento. Conocer, siempre recordar, y cuando siempre recuerdo es porque yo puedo decir, estoy muy pendiente de lo que es el aquí, de lo que es el ahora, cuando yo puedo decirle a las personas, es que vale la pena seguir esforzándose, ¿sí? Muchas veces nosotros en, en los laboratorios empezamos a analizar frente a las diferentes comportamientos que tenemos con los pacientes o con las personas que trabajamos y decimos, es que le cuesta, y ese le cuesta es porque ya estoy tipificando y estoy etiquetando una situación en la cual yo puedo decir la persona está en la capacidad de, y cuando digo que la persona está en la capacidad de, es que yo puedo ayudarla a que no se les olviden esos procesos de atención. Intentemos que todo lo que tengamos con las personas, el contacto sea un poco más humano y que esas personas puedan tener esos momentos de acercamiento, ¿sí? Que esos momentos de acercamiento son los que hacen que podamos ser un poco más cercanos y saber que en cualquier momento la memoria y el recuerdo, perdón lo que voy a decir, va a fallar. A veces nos falla la memoria en el lugar en el que estemos. Podemos entrar a nuestras casas, dejar la llave sobre el mueble, sobre el comedor, bueno, sobre nuestra cama, qué sé yo, cualquier lugar que ustedes se acostumbren, pero en algunos momentos yo puedo decir, no lo encuentro y empiezo a desesperarme. Seamos un poco más humanos, seamos un poco más íntegros y recordemos que el almacenar el recuerdo siempre va a estar en la vida de nosotros. Los recuerdos nunca se van a olvidar, como lo que hemos dicho. Los recuerdos siempre van a estar y siempre van a estar presentes, los episodios también, pero nuestras memorias son las que debemos condicionarlas y también ejercitarlas. Así que gracias a cada una de las personas que se conectaron. Ya se les envió a través de la transmisión el link de asistencia y registro para nosotros poder hacerles llegar a sus correos el certificado de participación. Recuerden compartir este Instagram, este Facebook Live
porque también tenemos nuestra plataforma de Instagram donde nos conectamos y también vamos a tener otras personas que me están escribiendo que quieren estar con nosotros y son bienvenidas porque todas aquellas personas que trabajan desde ámbitos educativos y trabajan desde ámbitos sociales y quieren también estar en alguna ponencia, en un webinar con nosotros, ya sea a través del Facebook o a través del Instagram, pueden ser bienvenidos. Para nosotros lo más importante es que todos podamos aprender. Todos estamos en una búsqueda constante de enseñanza, de poder aprender también de otras metodologías y otros conceptos de los cuales no siempre nosotros no lo sabemos, porque siempre he dicho, compartimos de lo poco que tenemos, pero a su vez como equipo de trabajo nos podemos sostener. Gracias a cada una de las personas que estuvieron acá. Recuerden por favor llenar bien el formulario, ¿sí? Porque es que hemos tenido que en el momento de enviarlos los correos nos están rebotando. Entonces, para que estén juiciosos llenando toda la información, un abracito, gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Recuerden que todos los jueves nos estamos conectando, así que feliz tarde o feliz noche, porque ya en algunos países ya también está siendo un poco tarde. Gracias a cada una de las personas. En breve les estaremos escribiendo a través de nuestros grupos de WhatsApp. Un abracito, los queremos. Feliz tarde, hasta luego.